Buenas amigos, juntos nuevamente con las mismas ansias de continuar descubriendo la fotografía. Acompáñenme los próximos minutos para conocer lo que el profesor Ramón Cabrales nos va a enseñar sobre la fotografía y otras secciones que ampliarán sus conocimientos sobre esta apasionada manifestación de las artes plásticas. Nos encontramos en la sección La Historia de la Fotografía. Ya a mi lado, mi amigo Ramón Cabrales. Profesor, bienvenido. Encantado de seguir aquí hablando contigo de fotografía. Tú sabes que ese es el hobby de nosotros, ¿no? Así mismo. Entonces, ¿qué tema tenemos para hoy? Bueno, mira, estamos hablando de historia de la fotografía. Y ayer habíamos hablado un poco sobre qué cosa era fotografía documental, fotografía de prensa. Entonces, nos pudiéramos preguntar qué pasó, cómo es el origen, sobre todo de este tipo de fotografía, cómo es que se puede llevar la imagen a imprimirla a un periódico, a un órgano de prensa como tal. Realmente esto no fue muy fácil, porque aunque ya habíamos hablado de que, por ejemplo, Matthew Brady había tomado fotos durante la Guerra de Secesión y Felton la había tomado en la Guerra de Crimea, pero eso no se podía imprimir. Y incluso ya se habían hecho algunos fotoreportajes sociales, como el de Rees, que hizo un fotoreportaje extraordinario por allá por 1848, que se llamaba La Otra Mitad, y él se metió, fue a un barrio marginal de Nueva York, y allí hizo un gran reportaje de cómo vivían los emigrados que llegaban a los Estados Unidos en esa época. Eso fue llevado a una revista después, pero no en el mismo momento. Pero realmente había mucho interés en que los periódicos tuvieran imágenes. Los periódicos hasta ese momento lo que podían tener eran algunas ilustraciones que se hacían a partir de fotograbados, pero era difícil introducir la fotografía junto con el texto porque no tenían todavía la tecnología para hacerlo. Las primeras técnicas fueron bien difíciles, incluso se hacían como una plancha metálica, como que se grababa la foto sobre la plancha a través de una máquina que hacía puntos muy finitos, y eso se llamó medio tono. Entonces, al imprimir la plancha sobre el papel, lo que salían eran punticos. Desde lejos se creaba la imagen, pero desde cerca tú podías ver incluso los puntos que se habían formado. Esa es la primera forma que se intenta llevar la fotografía a la prensa. Realmente la primera fotografía de prensa como tal, o sea que una foto que ya apareció en el periódico, fue en el año 1880 en el Daily News de Nueva York, un periódico muy importante de la época, que en su portada, bueno, pues publica la primera foto que conocemos como foto de prensa, que es un pequeño barrio de Manhattan. Hoy ya no existe aquello allí, son unas casuchas que hay ahí en Manhattan, que le llamó esa fotografía Shantytown, y se conoce así como la primera fotografía de prensa. Nosotros, que también éramos muy adelantados, también ya en 1883 se introduce la primera foto de prensa en Cuba, que es una portada de una revista que se llamaba El Museo, una revista muy importante que había en la época, una revista más bien literaria, pero que hablaba de arte también. Y es el retrato en la portada de la revista de un importante abogado, Azcárate. Azcárate, que por cierto fue muy amigo de Martí en México. Y cuando Martí viene a Cuba, en esos años que hubo de calma de la Guerra Fecunda, ellos montan un bufete en La Habana, entre los dos. Y es muy interesante saber que esa relación fueron muy, muy amigos Azcárate y Martí. Profesor, disculpe, ahora que usted me habla de la tregua fecunda, durante las guerras de independencia, ¿existe fotografía? Claro, sobre todo en la del 95, porque en la del 68 no habían condiciones y la guerra fueron 10 años de guerra, pero realmente no hay fotos. Los únicos que hicieron imágenes en esa época fueron los españoles, y casi al final de la guerra, ya cuando se había hecho el Pacto del Sanjón, bueno, pues Martínez Campos, que había sido todo el protagonista de esto, trae un equipo de fotógrafos españoles y hace fotografía como de la rendición.
Hay 2 grandes álbumes, los 2 están en la Biblioteca Nacional. La calidad pésima, muy mala, apenas se pueden distinguir las cosas. Pero bueno, es lo único que quedó de la guerra del 68. Ya la guerra del 95 sí fue cubierta, porque ya habían otras condiciones, ya habían otras técnicas. Como yo te decía, ya se empezaban a publicar las imágenes en la prensa y sobre todo en la revista El Fígaro, que fue una importante revista de la época, sí se hicieron muchas fotografías de prensa, sobre todo por José Gómez de la Carrera. José Gómez de la Carrera es un fotógrafo extraordinario que trabajaba para El Fígaro y que tenía la oportunidad de hacerle fotografía tanto a los mambises como a los españoles. Él era español y entraba muy bien a los campamentos españoles, pero tenía pasaporte norteamericano y con ese pasaporte podía entrar en los predios de los mambises. Por lo tanto, tenemos fotos de los 2 bandos, que por cierto, es una magnífica colección que se conserva bastante bien en la Biblioteca Nacional nuestra. José Gómez de la Carrera, pero hubo muchos, Ibáñez, muchos otros que hicieron también fotografía. Y las revistas en esa época sí se llenaron de imágenes de la prensa como tal. Sí fueron, la prensa realmente no viene a surgir hasta después ya en el 20, es que hay un gran auge, pero recuérdate también que en esta época las técnicas habían mejorado mucho, ya se usaba la técnica del bromuro gelatina. Vamos a recordar cómo sería esta técnica. Acuérdate que fue Exman Kodak, quien hizo George Exman, que es el dueño de la Kodak, el que crea esta técnica y crea las primeras películas fotográficas, pero sobre todo, que eso sí no lo habíamos dicho, es el que reduce esa cámara enorme a una cámara pequeña. Entonces los periodistas pueden de esa manera moverse mucho más rápido, porque con aquellas cajas enormes era muy difícil entrar a un campo de batalla, a un campamento de soldados o de mambises en esa época. Y en el mundo igual. Y en estos campamentos de batalla, ellos tenían que crear su propia cámara oscura y todo. No, ya ellos la llevaban. Y llevaban el laboratorio, incluso llevaban los laboratorios para poder, cuando trabajaban con el colodión. Ya con las placas secas no necesitan eso. O sea, ya llevan y después regresan a la ciudad y hacen las fotos en la ciudad. Pero ya las placas secas son de los 80 casi. Y ya las películas son a partir del 88 en adelante. Claro, la guerra del 95 ya existía película. Ya se podían hacer fotografías mucho mejor. Las cámaras se habían reducido porque incluso a partir de la Kodak las cámaras empezaron a reducirse y ya eran más manipulables, no solamente para los fotógrafos de prensa, para todo que quería hacer fotografía. Es cuando la fotografía, sobre todo en el turismo, que tampoco el turismo era como es hoy en día, porque hoy la gente puede ir de aquí a Europa en 1 hora, bueno, 1 hora o 9 horas, ¿no? Pero en un avión, en aquella época, ir a Europa eran días en un barco. Pero había personas que hacían turismo, ya el turismo empieza a desarrollarse y también las personas necesitan ese tipo de hacer fotografías, de recuerdo para hacer fotografías, ¿no? Y las fotos familiares, ya la gente podía comprar una camarita Kodak y tener en su casa. Era difícil porque tenías que mandar, tú comprabas la camarita y la tenías que mandar allá a Estados Unidos para que te revelaran las fotos y te la volvieran a mandar. Eso costaba $25, que era una fortuna en aquella época. Pero bueno, había personas que lo podían hacer. Y a partir de ahí, bueno, pues ya la fotografía comienza lo que llamamos la fotografía moderna, acercándonos un poco incluso a las cámaras que tenemos hoy en día. Hoy están haciéndose unas cámaras que tratan de ser lo más pequeñas posible, pero que tengan una calidad extraordinaria, como pueden ser las mirrorless, cámaras sin espejo. Son camaritas muy chiquiticas, son cámaras que son ideales para hacer fotografía de prensa, pero sobre todo la cámara ideal para la fotografía de prensa sigue siendo la Leica. La famosa Leica que no aparece hasta 1924 y hoy sigue siendo una cámara extraordinaria porque está hecha de un material muy fuerte con objetivos muy luminosos, muy buenos para hacer fotografía. Así que yo creo que más o menos hemos cumplido esta tarea de hablar de la fotografía de prensa en esta época. Claro que sí. Pues, profe, nos vemos entonces en nuestra próxima sección. Y ustedes no se levanten porque juntos continuamos descubriendo la fotografía. Fotografía y cine van de la mano. Incluso se podría decir que son las mismas cosas. Mientras que la primera es, por definición, escritura con luz, el cine sería escritura con luz en movimiento. Hoy, en Grandes Directores de Fotografía en el Cine, estaré comentando de uno gigante, por lo trascendental que fue su trabajo para la historia del cine latinoamericano, Gabriel Figueroa.
Gabriel Figueroa fue un director de fotografía en el cine que nació el 24 de abril de 1907 en Ciudad México. Su primer trabajo significativo fue en 1950, en el filme Los Olvidados, del director español Luis Buñuel, considerada un clásico de la historia del cine. Póngalo en la granja avícola y ocúpele en algo que le guste. Después ya veremos. Miren. Tú! ¡Deja eso! ¿Qué quieren? Eso no se puede hacer. Los huevos son para venderlos y para que comamos todos. ¿Y qué? Yo hago aquí lo que quiero. ¿Sí? Pues ahora verás cuando se entere el director. Vete a avisarle. ¡Soplón! Dame ese blanquillo. No me toques si no quieres que te rompe el hocico. Nomás me gustaría verlo. ¡Dale! ¡Suéltalo! Y ahora enciérrenlo para que se calme. Y ustedes vuelvan a su trabajo. Bueno, ¿qué vamos a hacer con él? Es un caso difícil. Por lo pronto dejarlo solo unas horas para que piense. Y procure que le den de comer bien. Que con el estómago lleno todos somos mejores. Después ya veremos. ¿Por qué se sonríe? Por nada. Pensaba que si en lugar de a estos pudiéramos encerrar para siempre a la miseria. En su filmografía tiene registrados 210 títulos como director de fotografía o codirector. El estilo de Gabriel Figueroa se caracterizó por el excelente manejo de la luz y por ofrecer amplias tomas de los escenarios rurales, y se le señala que construyó una imagen definida de la producción cinematográfica de lo que se considera la época de oro del cine mexicano. En sus fotogramas, Figueroa logró plasmar detalles impresionantes de los paisajes mexicanos. Además, logró capturar la esencia principal de los actores y actrices como María Félix, Dolores del Río, grandes figuras de la industria del cine en México. Su trabajo como retratista de cine le valió importantes premios y reconocimientos mundiales. Gabriel Figueroa falleció el 27 de abril de 1997 en México. Su primera experiencia en la industria cinematográfica fue en la película Revolución, la sombra de Pancho Villa, de Miguel Contreras Torres en 1932, donde realizó la foto fija del filme. Durante su estancia en la Cinematográfica Latinoamericana S.A., la empresa lo becó para que realizara estudios en Hollywood en 1935. Ahí destacó su convivencia con el fotógrafo Greg Toland, reconocido colaborador del cineasta Orson Welles y cuyo estilo visual se considera uno de los más importantes de la cinematografía mundial. Por la calidad estética de Gabriel, Diego Rivera lo consideró el cuarto muralista, junto a él José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros.
El filme Allá en el Rancho Grande de 1936 de Fernando de Fuentes fue fundamental para el despegue de la industria cinematográfica mexicana y le reportó a Figueroa su primer reconocimiento internacional en la Muestra Internacional de Cine de Venecia en Italia. Con Flor Silvestre inició una de las mancuernas creativas más importantes de nuestra cinematografía con el realizador Emilio Fernández, que comprendió 24 películas, entre ellas María Candelaria de 1943, La Perla de 1945, Enamorada para 1946, Río Escondido de 1947, Maclovia en 1948, Salón México también del mismo 1948 y La Rosa Blanca de 1953. Su trayectoria entre ficción y documentales abarcó 235 películas, obtuvo 10 premios Ariel, una Diosa de Plata por Días de Otoño y el reconocimiento de múltiples festivales y premios internacionales como el de Venecia, Cannes, San Francisco, Toronto, los Globos de Oro de la empresa extranjera en Hollywood y la Sociedad Americana de Cinematógrafos. Y nos encontramos en nuestra segunda sección para conocer los diferentes géneros y estilos de la fotografía. Profesor, adelante. Bueno, pues sí, vamos a seguir hablando de género. Y ayer tú me hacías una serie, digo ayer no, En el programa anterior. Hacías referencia a algunos géneros que están muy de moda. Tú me preguntabas sobre el minimalismo, sobre la fotografía conceptual. Y yo dije, voy a hablar un poco de esto, aunque me salga un poco de la cronología de los géneros, los estilos, ¿no? Mira, hoy en día se hace todo en fotografía. Creo que eso fue lo último que te dije en el último programa. Se hace fotografía académica, se hace fotografía pictorialista, se hace fotografía experimental, se hace fotografía vanguardista. Pero sobre todo en estos últimos años, sobre todo en este siglo XXI, se está haciendo un tipo de fotografía que va más allá de documentar o testimoniar determinados eventos o determinadas cosas que hacemos los seres humanos. Y por ejemplo, hay un tipo de fotografía que se llama fotografía minimalista, que es tratar de transmitir un mensaje, pero con los menos elementos posibles. Con los elementos donde, por ejemplo, haya un gran fondo y haya un elemento pequeñito y con ese elemento transmitir algo, transmitir una idea. Y tiene cierta relación con la conceptual de la cual te voy a hablar después. Pero el minimal o minimalista, como se le dice normalmente, es con un solo elemento hacer algo. O sea, decir cosas. Pero, por ejemplo, puede ser una persona. Claro, pero tú puedes también transmitir lo que a una persona se la puede transmitir a un objeto. Tengo un alumno, ahora me viene a la cabeza algo que acaba de hacer dos cosas preciosas, que estaba en una exposición que vi el otro día en la galería de ahí de la Biblioteca Nacional. Él quiere hablar del sexo entre el mismo género, entre dos mujeres, y él lo que logra hacerlo con 2 tijeras. Y ya, pero tú sabes lo que es. Y entre 2 hombres, 2 agujas. Y con eso, él logra transmitir la idea. Nada más. Eso es minimalismo puro. Eso es minimalismo. Pero también hay un tipo de fotografía que se está haciendo muy útil en la actualidad, que es la intimista. Esa fotografía que se fotografía el mundo en que tú vives, cómo tú vives, y lo expresas a través de imágenes. Esto no es de ahora, esto viene incluso de los años 60 y 70. Cuando Larry Clark, que fue un hippie, él fotografió al mundo ese del hippie. Y eso él lo recoge en un gran reportaje. Claro, en ese momento era un poco chocante, pero esa obra hoy se considera una obra extraordinaria. Larry Clark estuvo aquí en La Habana hace unos años, lo conocí, ya muy viejito, hizo una exposición en la Fototeca de Cuba, y ahí él expuso esas imágenes. Eso es intimismo, porque es decir, lo que yo hice, míralo aquí,
Y siento, disculpe, que la intimista también se va mezclando con otras. Claro, no. Mira, ya hoy todo está mezclado. Ya hoy los géneros se mezclan, los estilos se mezclan. Lo que pasa es que siempre prevalece uno sobre el otro, ¿no? Te estoy hablando de intimista. Hay otra fotógrafa, Golding, que ella incluso era maltratada por los hombres y ella, después que la maltrataban, se autofotografiaba. O sea, hay cosas como esa, cosas terribles, pero es una manera de que el artista se exprese, porque el artista lo que expresa es saca lo que tiene por dentro, el verdadero artista como tal. Y ahí voy a la conceptual, porque la fotografía conceptual es transmitir a través de una imagen un concepto, una idea, un sentimiento que el artista quiere expresar. Es el artista, es lo que el artista quiere decir, no es lo que los demás quieran saber, no, es el artista. La fotografía conceptual tiene que ver con el interior de cada artista, y el interior de cada artista es un mundo, porque cada ser humano es una personalidad diferente, con una forma de vida diferente, con un sistema social donde vive diferente, y él trata de expresar a partir de esta fotografía conceptual su interior. O sea, no lo dice con palabras. Tal vez los poetas lo pudieran decir con palabras, pero el fotógrafo lo va a decir a partir de imágenes. La fotografía conceptual. A veces llevar un refrán a una imagen, eso es conceptual. Llevar un sentimiento, llevar un momento, la ira, el odio, el amor, a imágenes, eso es conceptual. Entonces, la fotografía conceptual es muy difícil también, si tú no conoces al artista, tal vez, llegar de una manera fácil. Pero bueno, lo interesante es que son fotografías polisémicas que cada cual las interpreta y la adapta a su forma de pensar. Cuando usted dice fotografía polisémica... Es porque tiene muchas interpretaciones. Y la interpretación depende de la persona que la ve. Porque cuando tú expones una fotografía, yo digo que las fotografías no se hacen para ser guardadas en una gaveta. Si tú quieres de verdad ser artista, fotógrafo, pues tú, como todo buen artista, tienes que mostrar su obra. Si no la muestra, sencillamente... Entonces ahí está lo que yo decía ayer de Roland Barthes, el puntum, esa cosa que tú provoques. Sí, que habíamos dicho que era como la magia. La magia que tiene la imagen, exacto. Que provoque en el espectador, ay, ¿qué quiere decir este hombre? Tratar de averiguar, incluso meterte hasta en la biografía de la persona, ir a buscar después datos sobre la persona. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hizo esta imagen tan trágica, tan dura, tan fuerte? Pues, bueno, pues es así. Y realmente es una fotografía que a veces, no quiero decir siempre, pero sobre todo en los concursos de fotografía, a veces mucho el jurado se va hacia esa temática por eso, porque son demasiadas atractivas. Son demasiadas atractivas porque como cada cual las va a interpretar a su manera, pues cada cual va a tener criterios diferentes sobre esa fotografía. Y hay grandes maestros de la fotografía, desde Robert Mapplethorpe, que es un hombre que trabaja mucho el homoerotismo. También hizo una exposición en Cuba en el 2007. ¿Cómo se llamaba? Robert Mapplethorpe. Sí, es un hombre que fue muy problemático en los años 80 y él fue uno de los que trabajó mucho la fotografía conceptual porque trabajaba el homoerotismo de una manera muy íntima, porque era su vida, él era un hombre gay y realmente eso lo llevó a su mundo también, pero a partir de la fotografía conceptual. Pero tenemos aquí en Cuba a René Peña, a Cirenaica Moreira, a muchos fotógrafos que trabajan la fotografía conceptual. Muchísimas gracias, profesor. Entonces nos vemos en el próximo programa. Nos vemos. Y usted no se vaya, porque acá continuamos descubriendo la fotografía. La fotografía nos permite decir cosas, desarrollar la habilidad de contar historias sin recurrir al lenguaje verbal. Al producir una fotografía, desarrollamos la capacidad de organizar ideas y convertirlas en discursos visuales con un sentido propio. La sección Ilustres Fotógrafos vamos a darle información sobre Abelardo Rodríguez Ante. Abelardo Rodríguez Antes nació en La Habana el 4 de enero de 1930. Fue un artista multifacético, actor, director de radio y televisión y también fotógrafo. Trabajó en Radio Progreso por 40 años como actor y fundamentalmente como director de programas musicales y dramáticos.
Alumno del maestro Tito Álvarez en el mundo de la imagen fotográfica, con mucho empeño y dedicación, muy pronto se colocó entre los primeros fotógrafos expositores del Club Fotográfico de Cuba. Sus obras fueron expuestas en salones internacionales que le permitieron alcanzar la excelencia de la Federación Internacional de Arte Fotográfico. En los años 50 y 60 fue colaborador de las revistas Fotoarte de Brasil del Club Fotográfico de México y participó en numerosas exposiciones nacionales e internacionales, aunque por el Club Fotográfico de Cuba. En 1984 recibió el Premio de Fotografía del Salón de Artes Plásticas de la UNIAC. Abelardo Rodríguez Antes falleció el 13 de agosto de 1991. Si eres fotógrafo profesional o aficionado, tomar fotos puede ser una excelente manera de capturar y compartir tus experiencias con el mundo. Los invito a que nos acompañen la próxima semana para juntos continuar descubriendo las múltiples miradas que tiene la fotografía.